programado grabar. Perfecto, hermanitos. Mm. Les decía yo, la fecha. La fecha, hermanitos, los que acaban de entrar a la clase es 21 de marzo de 1978 a las 21 horas. Es mujer, el tonal que vamos a ejercitarlo. ¿De acuerdo? Les decía yo, es importante que tengamos nuestros formatitos impresos, ¿sí? De preferencia, tenerlos impresos, porque a veces, pues no podemos andarlo cargando estos formatos en digital en nuestra computadora, pero impresos, lo aguardas en tu morralito, tu mochilita, tú lo andas cargando. También una recomendación es que siempre anden cargando este tonal poli, como si fuera para los hombres, los que fumamos o los que no fumamos, como nuestros cigarrillos, como nuestro bolígrafo para firmar. ¿Por qué? Porque puede que en el camino haya un momento en el que alguien quiera que le leamos su tonal y se aprovechamos de ejercitar cómo hacer el tonal y pues también de cómo trabajarlo, ¿verdad? Es importante además de ubicarnos en qué día estamos, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Jenny, Sí, dígame. ¿me podría repetir la hora de esta mujer? Claro que sí, hermanita, es a las 21 horas. Gracias. De nada, hermanita. Muy bien. Entonces, ya vimos que su año Macuili Tochli, su Tlalpili Tochli, aquí está, miren. Es el atado de años, se llama Tlalpili, es como agarrar y amarrar 13 años. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Todo bien? O si hay alguien que diga, híjole, no le entendí cómo le haríamos. ¿Todo bien? Quema. Quema, Tlazocamati. Muy bien. Después de esto vamos a buscar su regente del año. Vamos con el Tlalpilitochli. Y aquí tenemos, miren, aquí está el Tlalpilitochli. El atado de años conejo. Vamos a buscar el Macuili. Les decía yo, es de vital importancia que nos aprendamos los números de Nahua. Macuili, aquí está, miren, Macuili. ¿Quién sería su regente? Centeo. Tlapalehuiquetl. Sería Centeo. ¿Quién es Centeo? Es el principio generador del sustento, que es la misma mazorquita, que es el mismo, ahí donde están mis maicitos, por aquí los tengo. Son los mismos maicitos, ¿no? El maíz, la mazorca, nuestro sustento, pero habla de un sustento mucho más integral que abarca todos los ámbitos de la vida, ¿no? El sustento espiritual, el sustento emocional, el sustento energético y todo ese tipo de sustento que nosotros podemos encontrar. Muy bien, ya tenemos el año, tenemos su regente, ahora vamos a ver con su tonal que a la par vamos a utilizar con la hora, ¿no? Muy bien. Ya tenemos el año. El año inicia de este conejito a las 6 de la mañana con 45 minutos. ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a ver como sabemos que ya sabemos cuál es el año, hermanitos, vamos a ubicar el formato de correlación gregoriana para los años touch, este primer formatito que encontramos aquí, ¿no? Vamos a verificar. Decimos que es el 21 de marzo, por aquí debe de estar, miren, 21 de marzo. ¿Ya lo encontraron? Es Squintly, dice aquí. It's Quintly. ¿No? Gracias. Gracias, amigo. Él es Itzcuintli. ¿Y de cuál sería su veintena? Desde aquí podemos ubicar su veintena. ¿Cuál sería su veintena? Atlacahualo. ¿Qué quiere decir Atlacahualo, hermanito? Cuando llegan las aguas. Ajá.
Cuando llegan las aguas, Cuando descienden. cuando siembran, ¿ah? Abuelo. Atlacahualo. Desde su estructura gramatical viene at. Kawa deja. Sería como lo que han dejado las aguas. Ah, ya. Ajá. Entonces, como en estos momentos, en el mes de marzo, estamos iniciando un nuevo Shiwit, Oxe Yankuik Shiwit, Oxe quiere decir otro, Shiwit año, Oxe Shiwit. En el año anterior nos han dejado experiencias, vivencias, nos han dejado experiencias que de lágrimas, de dolor, de alegría, de felicidad, de todo. A eso se refiere también en un ser humano la experiencia que le ha dejado el año anterior. Pero para la madrecita tierra, recuerden que la veintena va más relacionado a justamente al ciclo agrícola, ¿no? Entonces, Atlacabalo quiere decir como hubo plantitas que se sembraron, que se secaron y ya bajaron a la tierra, ¿no? Que lo fertilizan. Pero también se refiere a los ríos, a los lagos, como en tiempos de lluvias crecen los ríos, ¿no? Se elevan su nivel de caudalosos, se ponen caudalosos. Y al momento de bajar el agua va dejando ese fertilizante, es una arenita muy finita, que le llamamos nosotros, lama, nosotros le decimos lama aquí en la región de la montaña. Una arenita muy finita. Y esa arenita se junta y se le pone a los terrenos donde nosotros vamos a sembrar, a donde vamos a sembrar las plantitas. Lo utilizamos como fertilizante, vaya, porque es lo que han dejado las aguas en la naturaleza. Pero, en este caso, en este caso, para el ser humano es la experiencia que nos ha dejado este ciclo. Y esa experiencia, ¿cómo nos va a servir a nosotros como flores, como fertilizante, que nos pueda hacer florecer mejor? Porque toda experiencia nos debe de dar una enseñanza. Allá de nosotros si no queremos aprender, es lo que nos dice. Bueno, entonces ese es Atlacahualo. Ponemos por ahí a veintena, Atlacahualo. Si ya lo tienen el formatito que yo les compartí, imprímanlo. Todos los domingos los vamos a utilizar esos formatitos. ¿Por qué? Porque vamos a ejercitar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dijimos que su tonal es Itzcuintli, pero todavía no lo anotemos. Todavía no lo anotemos. Tenemos que irnos a su tonal, a su hora. Vamos a ver la hora de los chihuites. Todavía no la anotemos. Igual se atrasa, se adelanta jamás. Se atrasa, sí. El tonal. Veamos acá. Aquí está. Dice que inicia a las 6 de la mañana. Bueno, vamos a ver la hora. Es en la nochecita, las 21 horas. 21 horas. Ajá. Pero Muy ese bien. ¿Sí está correcto? Sí, ¿verdad? Sí está dentro de. Claro que sí, está las 21 horas. Pues si nació a las 8, entonces el mismo día, el día 21 de marzo, a las 6 de la mañana, con 45 minutos, inició el día Iscuintli. Sigue vibrando hasta en la noche, hasta el día siguiente. Y ella nació en la noche, está dentro del rango, ¿no? Entonces, ella sí es Itzcuintli. Ujú. Su tonal es Itzcuintli. La energía que emanaba, el poder que emanaba la luz del perrito. Bien, ahora, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, ¿verdad? Vamos a aprovechar su Nautet y su Imantli, ¿verdad? Que es lo que veíamos ayer. De 21, a ver, dice a las 21 horas. Entonces sería aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería su Nautet? Tostli también. Ajá, muy No, fértil esta persona. Tiene no a es at. Toch.
¿Sí? ¿Lo escuchamos? No es Atl porque es 21 horas. Ah, Atl. A ver, ayúdeme. ¿Es Atl o es Tochtli? Es Tochi, Ajá, ¿por qué Tochtli, sería? Tochtli. Ah, sí, porque es de 20 a 21:09, sí. Ajá, sí, Sí, hermanitos, porque clase gramática. está dentro del rango de 21:52 a 21:09. Y entonces 21 horas está dentro del rango de Tochtli. ¿Sí? Perfecto. Nautet. 21 horas sería su Nautet, es Tochtli nuevamente. Y Mantli. ¿Quién lo empodera o la empodera? ¿Quién la empodera? Tlaloc, ¿verdad? Tlaloc. Tlaloc es una persona muy fértil, desde el conejito, desde su imán. Tlaloc. Y el poder que tiene de la actividad. Esta personita, esta hermanita siempre está buscando dónde, quién fertilizar, quién ayudar. Fertilizar también es podemos decir que es ayudar, ayudar a los demás, estar ahí con los demás, ¿no? Muy bien. Ya tenemos al Imantli, ya tenemos al Nautet, el cuarto de hora que nace, ya tenemos la veintena. Nos hace falta su regente de Itzcuintli y su regente de Atlacahualo. ¿Alguien me puede decir quién es su regente de Itzcuintli? Mictlantecutli. Mictlantecutli. ¿Se acuerdan que cuando el día viernes que Ujú, hablábamos del Señor del Día? ujú. ¿Verdad? Que era Mictlantecutli, se relacionaba con Tezcatlipoca y ahorita vamos a verlo. Itzcuintli, su regente es Mictlantecutli. ¿Y a dónde lo podemos nosotros verificar, hermanitos? Aquí está el formatito. Ustedes tienen su propio formatito allá impreso. Y si todavía no los tienen los formatitos, me avisa y yo se los comparto con mucho gusto. Y si no lo encuentran en el grupo, a veces compartimos muchas cosas en el grupo y se pierde. No se preocupen. Aquí tenemos. eh, no. Aquí está, hermanitos, miren. Aquí vamos a encontrar nosotros los signos, o sea, los tonales, y también permíteme, déjeme darle entrada a los hermanitos que están integrándose. De acuerdo. Hermanitos, aquí les decía yo, aquí están los signos, son los días de las energías de los días. Tenemos, por ejemplo, Itzcuintli, miren, Itzcuintli, aquí se verifica, Ajá, Itzcuintli, su regente es Mictlantecutli. Tlantecutli. Mictlantecutli es su regente. Ahora tenemos aquí el otro formatito que es de las veintenas, hermanitos, y aprovechando que estamos aquí, busquemos su regente de la veintena, Atlacahualo, y es justamente Tlaloc. Tlaloc, ¿no? Ajá. Tlaloc, su regente es Tlaloc. ¿Quién es Tlaloc? ¿No? No es el dios de la lluvia, no, porque para nosotros no hay dioses, para nosotros hay Energías. energías. La energía que sería el licor que bebe la tierra, ¿no? Porque es un licor sagrado, que dentro de la visión de los abuelos también este licor es como el semen de la parte humana que llega y penetra la tierrita y está la semillita como el óvulo y hace brotar la vida. Pero esta vida que brota tiene que ser cuidado, tiene que ser fertilizado intelectualmente, físicamente, emocionalmente, como si fuera un bebecito, como si fuera uno de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo considera muy sagrado el gran abuelo Tlaloc, ¿no? Tlaloc Atlacahualo, su regente es Tlaloc. Y ya vemos aquí nosotros que tenemos a Tlaloc en el Imantli y Tlaloc en el regente de la veintena. ¿Y qué quiere decir esto? Es una persona que tiene muy marcado, muy presente eso de ser fertilizador, ¿no?
Muy bien, hermanitos, pero para eso vamos a verificar. Esta veintena inicia el 11 o el 12, dependiendo del año. Acuérdense que para el año Tecpatli inicia el 11. Para el año Tochli, Acat y Cali, el 12 de marzo. ¿Sale? Entonces, ¿está dentro del rango? Pues sí, porque ya nació el 21 y dice que este está del 11 o 12 al 31 de marzo, está dentro del rango de la 20. Muy bien. Vamos a buscar la trecena. Hasta aquí, hermanitos, ¿hay alguna duda? En confianza, no se preocupen. Vamos aprendiendo juntos. Digo juntos porque yo también aprendo. Entre más lo practique con ustedes, lo aprendo mejor. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Sí, no, sí, maestro. Yo me perdí dónde pongo a Tlaloc, porque aquí dice el regente de Teotlapalehuiquet. Ahí es el regente Mictlantecutli. Ah, se va donde dice Sempualtonaliluit, Ah, sí, arriba. que es la veintena. Ajá. Ese El es formatito Atlacahual. dice Sempualtonaliluit, póngale, y adelantito dice veintena. Vamos a Sí, ponerle Atlacahualo. sí, Atlacahualo. Ahora, abajito de ese nombrecito donde dice Atlacahualo, anótele sí. como Teotlapalehuiquet, como regente, Tlaloc. Ajá. Tlaloc. Ajá. Aquí, mire, está. Aquí está, miren. Sí, Veintena, Atlacahualo. ¿Qué significa esta veintena? Lo que ha dejado el agua o las sí. aguas. Su Ah, regente o su veintena, Tlaloc. ajá. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Tlazocamati. Y Ganoche no yolo no quinitzin. O también se puede Tlazocamati. contestar como Tlayocoli. ¿Qué es Tlayocoli? Tla, cosas. Yo, de yolot. Coli, abuelo. ¿Qué quiere decir? Esto que yo te acabo de confirmar es como un regalo que yo te doy, que es de los abuelos, no es mío, pero para mí es un regalo que me dieron y yo te lo transfiero. Entonces se llama, Tlazocamati es más tiene. la palabra es tlayocoli, ¿no? ¿Y cómo la Temachtiani, interpretación? De nada. Sí, hermanita. yo estoy confundida en cuanto al formatito donde buscamos su hora de nacimiento. Tengo el Ujú, formato de Tochtli. En su hora de ujú, nacimiento el, sí me da que es su náhuatl, es Tochtli, pero su regente yo lo tengo en Tonatiuh. No sé si yo me esté confundiendo de formato, porque se supone que es Tochtli. ujú, ujú. Vamos a buscar el formato de los años Toshli. Ahorita lo vemos. Aquí está, ¿no? Este de los años Toshli empieza a las 6:45 de la mañana. Sí, ¿Ah? Muy bien. El día 21 de marzo inició la energía de Itzcuintli a las 6:45 de la mañana. 6, 7, 8, pero la hermanita nació en la nochecita, a las 21 horas. Creo que es a las 9, ¿no? Las 21 horas a las 9. Sí, Mire, tema. aquí está las 21 horas. Sí, hermanito, gracias. Mire aquí. Debe, aquí está el 21 horas. Ah, sí es cierto. Mm. Tiene razón. ¿Qué pasó? ¿Nos dormimos? Creo que Tema. nos fuimos a Acat, Temachtiani. ¿Verdad? Creo que nos fuimos a Acat. Usamos el formato de ACAT. Quema. Híjole, gracias, hermanita, por rectificar, ¿eh? Sí tiene razón, no es lo mismo el ya de estaba ACAT y de perdiendo TOC. mi cordura, maestro. No, yo creo el que está perdiendo la cordura soy yo, hermanita. Sí tiene razón, hermanita, mire. Aquí está. Es que utilizamos el formato de ACAT. Y ahorita lo vamos a comprobar. No, 20, 21, miren. Caramba. Sí está Natiu, no es Tonat, Tlaloc y Mantli. Mantli. Donatiu. Cámbiale, por favor. Bueno, Donatiu, pero Tochli sí, ¿verdad? Y no hay problema. Ajá, Nautet. De acuerdo.
Ahora vamos a revisar el de Ácar. Creo que utilizamos, si es cierto, el de Ácar. A saber, 21 horas. 21 horas, caramba, contigo. 21 horas, aquí está. No, pero 21 horas aquí es Mictlantecutli. No, pero está Sí, arriba. es cierto, aquí está, Vale. mire. Ya lo es justamente es el de Ácar. Aquí está, mire, 21 horas. Mire, es de Ácar. Bueno, ya después de hacer la corrección, vamos con lo siguiente, hermanitos. Ay, caramba. Ahora sí. Tenemos aquí, ya vimos cuál es el año, dijimos, perdón, su signo, su energía es Itzcuintli y su veintena es Atlacahualo. Vamos a pasar entonces a buscar su numeral y su trecena, que es en estos formatitos. Ujú. ¿Cuál es el número de año? ¿Cuál es su numeral del año? Macuili. Macuili. Muy bien, entonces si en Macuili tenemos, vamos a buscar el formatito número 5. El Macuili, aquí está, miren, Macuili. Y nuevamente buscamos Itzcuintli. Aquí está Ujú. Itzcuintli. Y nos vamos a Tlacahualo. Ahí está. Tlacahual, ¿Cuál sería su numeral? Chicome. Chicome. siete. Ujú, Chicome. Chicome Itzcuintli. Muy bien. Chicome Itzcuintli. Ya tenemos su numeral. Ahora, ¿qué vamos a obtener aquí también? La trecena. En este formatito vamos a encontrar la trecena. Ah, dice el hermanito Secuetzpali, nos regresamos hacia atrás, recuerden, ¿no? Em, Chicuase, Macuili, Nahui, Yei, Ome, ahí está, sí tiene razón el hermanito, es Pali. Secuetzpali. Anote la escena Secuetzpali. ¿Y qué es Secuetzpali? Uno lagartija, ¿verdad? Uno lagartija. Ahí vamos. Pero esta trecena también tiene un regente. ujú. Vamos a buscar nuevamente en el formatito que tenemos aquí donde encontramos el regente del tonal. Vamos. Oh, aquí está, miren. Está el regente de los tonales, de las energías. Pero vamos con las trecenas. Pues Palin está aquí abajo, miren. ¿Quién es su regente? Itzlaculiuhqui. Itzlaculiuhqui. ¿Y qué es Itzlaculiuhqui? Itzli, de obsidiana. Co, el que tiene la obsidiana. Liuhki, de liu, de los ojos. El que tiene atados los ojitos aquí y que no ve con los ojos, sino que Sí. con los ojos del cuerpo también, de las Sí. energías. Pero también habla de Itzlaculiu, que es como, ¿se han visto un boomerang, no? Curvo, Ujú. ¿no? Es como ese obsidiana curvo que corta, ¿no? Mm. Que corta. Pero también es ese Itzlaculiu que también es el frío. ¿Ven? Que el frío, cuando llega el frío, corta, te lastima. También es ese Itzlaculiu. De hecho, se dice que Itzlaculiuhqui no tiene ojos, porque viaja a través del aire. Y el aire lo lleva a donde tiene que llegar y a quien se merece. El frito te corta, ¿no? Ese es Itzlaculiuhqui. Entonces, los que tienen a Itzlaculiuhqui son personas que pueden ver tu futuro, tu pasado, y por qué no, ver cuáles son tus intenciones hacia él mismo. Pero también es una persona que es muy sincera y a veces hasta te lastima con sus comentarios, con sus palabras. Pero bueno, en esa trecena hay también una explicación el por qué hay que trabajar, qué hay que trabajar en esa trecena, ¿no? Muy bien.
Avanzamos, entonces ya tenemos la trecena. Ya hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Aparte de lo que ahorita acabamos de vivenciar. ¿No? ¿No hay nada? Maestro, yo sí Bueno, me quedé con una duda, porque entonces para el Imantli se va a tomar, digamos, su año de cargador o su ujú. shield. Ahí Se ya me toma su confundí, shiwi. por favor. Mire, Ah, muy bien, gracias. son cuatro shiwis. Permíteme, le comparto para que salgamos de dudas. Vamos a tomar su shiwi. El cargador solamente nos va a servir, o sea, el Tlalpili nada más para ubicarnos cuál es su regente del año. De ahí nomás queda ahí su función. Mire, Tochli shiwi, o la de para los años, Tochli. Para los años Akar, shiwi, Akar. Para los años Tecpal, para los años Tec. Para los años Ali. Kahli, ¿no? ¿Sí, hermanita? Espero haberle resuelto su Muchas duda. gracias, sí. Sí, hermanita. Bueno, ahora vamos a ver su señor de la noche. Por yo ahí en el formatito dice Yowal Tecutli, que es el señor de la noche. ¿Y para qué nos va a servir esta noche? Es el Señor que nos resguarda en la noche. Es el Señor que nos protege en la noche. Y tiene a alguien más que nos puede apoyar para que viajemos. ¿Quién es? Su regente. No sé, es el Nahualito, como el Nahual que nos acompaña. Entonces, para buscar el Señor de la Noche, recuerden que hay un formatito que igual tiene los números como las trecenas, que va de 1 al 9. Es este, miren. Aquí sí es un solo formatito para todos los 4 años, ¿no? No hay ninguna distinción, que porque año Toshlet para todos, funciona para todos un solo formatito. Vamos a buscar Itzcuintli. Aquí está, miren. Sí. Y vamos a correlacionarlo con la veintena, ¿sí? Vamos a triangularlo con la veintena. Entonces, ¿qué numeral es de su señor del día? Sí. C. ¿Saben quién está en el señor de los señores de la noche en el número 1? Xiuhtecutli, ¿no? Quema, Xiuhtecutli, sí, hermanito. Xiuhtecutli. Pero ahorita les digo dónde está el formatito donde lo vamos a ver. Sí. Bien. En este formatito vamos a encontrar el señor de la noche, pero también su novena. ¿Cuál sería su novena? Seiscuintli también. Seis Quintly, exacto, sí, hermanita, novena Seis Quintly. Acuérdense, El señor de la noche, ¿quién es, maestro? es el que está en el número 1, Uno. que es Xiotecutli. Ahorita les voy a mostrar el otro formatito en donde los vamos a encontrar, ¿sí? Sí. Y la novena, hermanitos, aquí tenemos, mire, es 1. Aquí no vamos a buscar el 1 anterior, no, ahí se queda porque ahí está el número 1. Entonces su novena es C, Itzcuintli, su novena. Ahora sí, vamos en este formatito, vamos a buscar aquí en este formatito, dice señores de la noche también. Aquí está, miren, hermanitos. ¿Quién está en el número 1? Xiuhtecutli. Xiuhtecutli, que también es conocido como el centrador. ¿Por qué le llaman centrador? Su nombre viene de dos vocablos. Xiu, azul, de Xiuhtic, color azul, que precisamente está en el cielo, en el firmamento. ¿Por qué centrador? Porque divide el día y la noche. Amanece ahorita como a las 6, de entre 6 a 7, 6 a 6:30 empieza a aclarecer el Ilhuicat, el cielito, las estrellitas se desaparecen y aparece, el primero que aparece es el fueguito azul, el cielo azul.
En la tarde se va nuestro Tatatonatiuh. ¿Y qué es lo que vemos? El cielo azul. Por eso también le llaman el centrador, el que está en el centro, ¿no? Como el señor de la noche. Pero también Xiuhtecuhtli es conocido como el fuego celeste. ¿Por qué? Porque también se le adjudica como el fuego celeste, el fuego azul. Porque para iniciar una ceremonia, lo primero que hacemos que es prender el fueguito para crear nuestras brasitas y crear nuestro brasitas y poner ahí nuestro copalito y empezar a sahumar al iniciar toda ceremonia. Al iniciar una ceremonia, al iniciar un proyecto, prendemos nuestro fueguito, ponemos nuestro copalito y le pedimos al abuelo fuego que nos dé conocimiento. El abuelito fuego también es un medio para conectarnos con los que ya trascendieron, con los abuelitos que están en Mictlán, con nuestros ancestros que están en Mictlán, ¿no? Todo eso es importante saberlo, por eso dicen que es el que está en medio. Y al ser, en este caso, al ser su señor de la noche de la hermanita, le puede pedir a Xiuhtecuhtli que le ayude a conectarse también a Mictlanpa, con Mictlancihuatl, con Mictlantecuhtli, con ellos para que puedan vivir, trabajar en armonía, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. No, es esa parte que debemos de entender. ¿Por qué? Pues no ambiciono mucho, porque si no me resulta, no pasa nada, todavía no llega el momento. Sin miedo de perder, sin miedo de que pueda yo perder al momento de hacer esta ceremonia. Bueno, ahora ya tenemos su señor de la noche. Ahora vamos a buscarles un abuelito, o sea, su regente también, acompañante. Por eso también dice acompañante que lo acompaña, lo lleva. También buscamos en el número 1, que es Colotli o Colotli, ¿verdad? Colotli. ¿Qué es Colotli? Pues es el alacrán. Y justo el alacrán es eso. Ese representa la armonía como el centrador. Si se dan cuenta, este alacrancito tiene aquí 2 tenacitas, patitas, y tiene una colita, que es lo que también hace que esté en equilibrio. Pero su naturaleza del alacrancito es, con su aguijón, atacar. ¿Y nosotros? Nuestra naturaleza también es eso. Somos muy similares al colotli. Aunque digamos, yo vivo en armonía. No, porque siempre, fíjense, siempre encontramos, verás, me enojar, ¿no? Nos dan una cachetada y ¿qué respondemos? Aquí también tengo lo tuyo, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Por eso el trabajo con Xiuhtecuhtli dice, tranquilo, tranquilízate. Si él empieza a ofenderte y tú también empiezas a ofender, va a haber una confrontación. Pero si tú eres inteligente, sabes que pierdes más, tratas, sí, está bien, mejor me tranquilizo y no voy a crear este caos. Y en este mundo actual, hermanitos, es de vital importancia vivir en armonía y en ese equilibrio emocional. ¿Saben por qué? Porque nunca sabemos qué nos podemos encontrar en la calle. Vamos manejando, llega alguien y te empieza con el claxon a silbar. Y tú, si no te armonizas, dices, oye, pues, ¿qué se trae? Pues, que no está viendo que está el tráfico, que está el semáforo, te está provocando. Pero tú dices, tranquilo, no le hago caso, porque te bajas, sí te bajas, pues meramente, ¿qué te traes pues conmigo, no? Y él viene armado, te dispara. Que pudiste haber evitado eso, ¿no? Entonces, esa es la importancia del Señor de la noche. Esa es la importancia de que en esta noche, que en la noche la empodere.
el alacrancito. Es su naturaleza la de atacar, sí, pero también tratas de armonizarte, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos con su acompañante de la novena. Decimos que es Squintly. Por ahí ayúdeme a buscarlo, Squintly. ¿Quién es su regente de Squintly? Mictlan Tecutli, ¿verdad? Ah, Ah, Mictlantecutli. su novena es Mictlán Tecutli. Fíjense bien, hermanitos. Aquí la importancia de la novena. Un hermanito me decía, oye, pero yo ya estudié Tonalama, pero nunca me enseñaron de la novena, ¿para qué sirve? Novena, y está con la noche. Esta novena, lo que nos ayuda, lo que nos empodera, es saber con qué energía podemos reforzar nuestro trabajo en la noche, con qué energías podemos aliarnos, vaya, aliarnos, unirnos, hacer un convenio con ellos y trabajar juntos. ¿Para qué? Cada quien tendrá su objetivo. Para algunos es ir por sabiduría, ir por salud, llevar esa encomienda de pedir que nos manden sabiduría, salud, pero también esta parte de la novena, hermanito, también nos puede servir para hacer la maldad. Por eso muchos no lo comentan, no lo comparten. ujú, Por ejemplo, Itzcuintli, ¿quién lo rige? Mictlantecutli. ujú, ¿Quieres trabajar con Mictlantecutli? ¿Qué le puedes pedir a Mictlantecutli? Que alguien se lo lleve con él. Se le da ciertas ofrendas y se lo lleva, como lo que le llamamos en el mundo occidental la brujería, ¿no? Similar a eso, es entregarlo también, pero yo no les sugeriría eso. No. Es como por la parte negativa. Bueno, ni tan negativa, porque también tiene cada quien tendrá su propia justicia, ¿no? Pero como por la parte positiva con la novena. Bueno, es para trabajarlo en la noche, a lo mejor hoy en la noche, por ejemplo, en mi caso yo tengo como novena, pues a Seo Celo. Mi novena es Seo Celo. Su regente, por aquí no les vamos a estar bien diciendo, por aquí tenemos Seo Celo, Seo Celo. Abajo. Aquí está, miren. Gracias, hermanito. Mi regente es Tepeyolo. En la noche, lo que yo le pido, en la parte positiva, claro, yo intento siempre trabajar así dice, pues haz el bien para que te vaya bien, ¿no? Es una verdad, una verdad universal y un secreto a voces. Le pido a Tepeyolotli, dame, si yo merezco, si crees que yo merezco, que yo pueda conectarme con la madrecita tierra, con el aire, con la lluvia, con los animalitos, justamente con mi animalito de poder que es el ocelot y el tecolot. Me encanta el tecolotito, ¿no? Ayúdame. Yo quiero trabajar a través de ese pensamiento, yo quiero vivir esa vida de ellos, pero para ayudar a mis hermanos, no para hacerles daño, porque yo sé que todo lo que des se te regresa multiplicado. Yo no quiero multiplicar eso, la negatividad, no, mejor la bondad, ¿no? Entonces, para eso sirve la novena, para pedirle también. Yo no tengo en todo mi tonal no tengo a Tepeyolotli, pero qué bueno que en mi novena tengo a Tepeyolotli y me ha servido de mucho, hermano, ¿no? Se me ha presentado Tepeyolotli en sueños como un señor fortachón, se me ha presentado como un abuelito con su bastoncito, se me ha presentado como un niño, como un perrito, a mí me encantan los perritos y los gatitos. Entonces, se me han presentado de esa manera, inclusive se me han presentado algunos mascotitas que yo tuve de niño, ¿no?
Tuve una perrita que era muy inteligente, le llamábamos nosotros Ketchpil, porque siempre le gustaba siempre que su cabecita agachada, eso quiere decir Ketchpil, el que siempre lleva su cabecita agachado. Era muy fiel la perrita y, híjole, hacía muchas cosas por nosotros. A cuidar chivos, ándale, vete a atajarlos. Va, les va ladrando. Cuando ves ya los viene arreando todos los chivitos. Y por eso no, a mí me encantaba, me ahorraba el trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces, todo eso, hermanitos, si lo enfocamos a la noche, nos puede servir. Y eso es lo que le pueden, si ustedes gustan explicarle a la gente que les van a leer su tonal ustedes, porque para eso estamos estudiando, hermanitos. Digo, estamos, los dos estamos aprendiendo juntos, todos los que estamos aquí, tanto yo como estoy al frente ahorita coordinando, también ustedes, y ustedes de mí y yo de ustedes. Entonces, todo esto, hermanitos, está interconectado con toda esta energía, con todo este trabajo. ¿De acuerdo? Vamos, entonces, explicado esto, avanzamos. Ya tenemos su nahualito, su regente, ahora su novena, ahora nos vamos con el rumbo. Estos formatos ya tuvieron su función ahorita, ya no los utilizaríamos, pero bueno, este no. Vamos a buscar el otro. Permíteme. Este, la, debe de estar. Mm, Mucho tiene. sí, hermanito, dígame. Eh, no, no necesitamos también sacar el señor del día en el formato anterior. Es correcto. Nos falta el señor del día. Gracias, hermanito. Agradezco. Sí nos faltó el señor del día. Vamos a ver. Sí, cierto. Nos falta el señor del día. Es el único que nos hace falta y el rumbo cósmico, hermanitos. Es este formatito, dice, señores del día. ¿Esto se acuerdan cómo lo pudiéramos sacar nosotros? Con el numeral, ¿no? Con el numeral de su tonal, ¿verdad? ¿Cuál es su numeral de su tonal? Chicome. Chicome, ¿verdad? Aquí está, mire, Chicome. ¿Cuál sería su señor del día de la hermanita? No sé, Chicome. Chochi, Xochipili. Chochipili. Xochipili. Este Xochipili se refiere al señor de las flores. Perdón, al niño de las flores. Pili quiere decir niño, Pili. Y Xochi, flor, Ujú. el niño de las flores. Entonces, ella, la hermanita en el día, puede pedirle a quién, a Xochipili. Y Además todos tienen, tenemos, sí, sí se lo escucho. ¿no era Macuili? Mm, Pero ese es sueño, ¿no? ¿O me es perdí su año. también? Sí. Ah, Oh, sí. no, estoy perdida, Macuili Toshli sería su agarro la año. onda, gracias. Sí, hermanita, no se preocupe. Y gracias por recordarnos que su año es Macuili Toshli, pero para sacar el señor del día vamos a retomar su numeral de su tonal, ¿no? Entonces, su señor del día es Xochipilli. Le empodera que pueda manejar la creatividad. En el día le puede pedir a Xochipilli. Yo tengo aquí mi Xochipilli, mi altarcito. Todas las mañanas, todas las noches antes de acostarme, en la mañana le pido, ayúdeme con la creatividad, empodérame con que yo pueda aprender algo nuevo, algo hermoso, porque pues a mí me hace falta un poquito de título del canto con panhuehue y todo eso. Voy practicando cómo tocar el panhuehue, tenemos una guitarrita y en 5 o 6 minutitos ahí le estamos rascando. Entonces, dibujar, le pido pues que me dé la posibilidad de plasmar la escritura de los abuelos en el amos, que ahorita estoy trazando en los carricitos. Acuérdense que también ese es un, es una tarea que tenemos de ir dibujando
de ir trazando, de ir escribiendo los tonales. Hoy estamos ahí, Ayeyi, Coscacuautle, 3, ¿no? Águila de collar. Bueno, Xochipil. A él le podemos pedir la música, la danza, el disfrute, a que el día de hoy yo pueda ser flor y no pueda yo ser espinas, que yo pueda ser miel y que no sea veneno para los demás, ¿no? Es lo que le podemos pedir, ofrendar, agradecer, ¿no? Primero agradezco por todo lo que me has dado, mi gran señor Xochipilli, por todo lo que me has enseñado y lo que no me has enseñado, porque yo sé que todavía no estoy preparado y todavía no me lo merezco, me lo tengo que ganar, ¿no? Bueno, el volátil es el tizapapalot, la mariposa grisácea. ¿Y qué quieres? ¿En qué nos empodera? Bueno, mi volátil es una mariposa. Yo, en este caso ella, la hermanita, es una mariposa. Para llegar a ser mariposa, tiene que sufrir un proceso, ¿no? Como el cuentito que les contaba, el de el gusanito valiente que se convirtió en esa mariposa. Entonces le va a recordar a ella de que todos los días una mariposa no tiene direccionalidad para volar. Vuela por donde se le antoja, ¿no? Es la libertad. También le recuerda que para lograr sus sueños anhelados, tiene que trabajar. Lo que les decía el gusanito, va a haber miedo, sí, tenía miedo para volar, decía, tengo mis alas, tengo mis patitas, mis alas son de colores, pero, ¿y si no puedo volar? ¿Y si caigo? ¿Y si me lastimo? Y la duda, el miedo, tiene que aprender la hermanita, ¿no? Esa parte. Xiutecutli, su regente es Xiutecutli. Ujú. Además de que la mariposa es la que divide. Es el número 7. Divide 6, 6 y está en medio. Es también le llaman como la bisagra, ¿no? El número bisagra. Pero recuerde, también nosotros somos el número 7. Nosotros también somos una mariposa. Metafóricamente tenemos que volar. Metafóricamente debemos de ser libres. Tener la libertad, no libertinaje, ¿eh? Libertad. Porque libertad es con responsabilidad, como con Xiuhtecutli, está conectado con Xiuhtecutli. Si yo decido ahorita empezarlos a ofender a ustedes, debo de estar consciente de que voy a recibir también agresión. Si ya ahorita les doy palabra florida, debo de estar consciente de que me van a regresar la palabra florida, pero no todos. Lo mismo de agredir. Para algunos que están en esa armonía, van a decir, bueno, quizás está pasando por un mal momento. No pasa nada. Haré como que no me dijiste nada. Pero habrá quien diga, ¿qué pasa contigo? Respétame, yo te estoy respetando, ¿no? Entonces, es esa parte de la mariposa. Nos enseña con Xiuhtecutli de vivir en esa armonía, en esa centralidad, ¿sí? Y en este formatito, no se nos olvide de que siempre vamos a retomar el numeral del día. No vamos a buscar ningún otro formatito como el Señor de la Noche, ¿verdad? Bien, hermanitos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algo que Sí. quisieran Emma, compartir? Sí, hermanito. maestro, nada más la mariposa grisácea tiene algunas otras significaciones, porque sí, como dice usted, hay mariposas que a veces les llamamos polillas, y que sí es cierto, a veces andan hasta en el piso, y como dice usted, nada más vuelan así para donde sea, sin rumbo, sin nada, como que no ven, como que no sienten, entonces empiezan a volar así, este, sin dirección. ¿Qué Ujú. implicaciones tiene también esas mariposas? La mariposa grisácea está más conectado con la parte del Mictlán.
la grisácea, porque acuérdense que encontramos mariposas muy hermosas, ¿verdad? Como la mariposa monarca. Pero de ahí la mariposa grisácea, justamente también la mariposa negra, son presagios. Si ustedes llegan a encontrar esta mariposita y está pegada en la pared donde viven, nos está trayendo un mensaje. ¿De dónde? De nuestros abuelos de Mictlampa. Ujú. Al igual que el tecolotito, nos trae un mensaje de que alguien tendrá que partir a Mictlampa. Por eso mucha gente dice, mátenlo, mátenlo, esa mariposa está invocando a la muerte. ¿Por qué? La muerte es algo natural. Por eso ahora que estás vivo, disfrútalo. No, pero te la pasas quejando por lo que no tienes, que no sé qué, que no sé cuándo. No, mejor disfrútalo. Tiene esa connotación también, hermanito, como conexión Sí, con Mictlampa. pero también, o sea, a mí no me gusta pues que digan, bueno, hay que matar la mariposa para que no suceda y eso. Y pues pobre animalito, porque qué culpa tiene de pasar por ahí y luego lo van a matar. O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Liberarlo. Ujú. De hecho, solito se va a ir en la noche, porque es más nocturna esta mariposa grisácea. Es más nocturna. Y las otras maripositas de colores blancos, amarillos, la mariposita monarca, que es muy hermosa, son de día, son diurnos. Este es nocturno. ¿Ah? Entonces, por Pero eso también, vuela así. Si la vemos en el día, por eso vuela así, así sí, muy torpe. muy Sí. torpe y muy fácil de atraparlo porque Ajá, pues no está en su hábitat, no está en su ambiente, pero de exacto. noche vuelan. Y si se dan cuenta, llegan de noche, no llegan de día. Ajá, Ujú, sí. Y, sí. y como creencia sucede, se llega a cumplir, sí. Una pequeña anécdota, nosotros nos tocó trabajar en una comunidad muy retirada y pues nos quedábamos ahí a vivir toda la semana y ya el fin de semana regresábamos a la casa. Entonces una maestra que era vecina de salón, escuché el griterío, digo, pues, ¿qué pasa, no? Me asomé, esta mariposita, justamente la maestra estaba proyectando un PowerPoint para enseñarle a los niños, estaba viendo la temática de los animales vertebrados e invertebrados, y en su computadora, en su laptop, se vino a parar esa mariposa, y todos los niños, maestra, la mariposa, maestra, usted se va a morir. Los niños, ¿no? Usted se va a morir porque ya vino por usted la muerte, mire la mariposa. Mm. Y pues los niños gritaban, pues ella decimos, gente de ciencia, ¿no? No, yo soy gente de ciencia, yo no creo en esas creencias de pueblo, ¿no? Y ya que me acerco, digo, ¿qué pasó? Dicen, no, aquí los niños que la mariposa, que no sé qué. Le digo, ¿le puedo sugerir algo sin que se ofenda a usted? ¿Sí? Agarre la mariposita y dígale, todavía no es mi hora, deme la oportunidad de quedarme otros días más. Tengo una responsabilidad. Y lo sacas, lo dejas que vuele o lo pones ahí en la pared porque hoy no va a poder volar de día. Pégalo ahí en la pared o déjalo ahí en la pared y que se va a salir de noche. Ah, dice, usted con sus creencias de pueblo. Dice, yo no creo en eso. Y si es posible, ahorita lo mato. Le digo, no lo mate, déjeme liberarlo, ¿no? Lo retomé, lo pegué en la pared, ahí está. Digo, verá que el día siguiente ya no está. Pasó al mes y medio, la maestra se accidenta y muere. Y dicen los niños, nosotros le dijimos, maestro, no entendió ella. Digo, no se preocupe. No. Entonces, por algunas vivencias, yo sé que sí llega a suceder. Y muchas connotaciones más que le corresponden a la mariposa grisácea, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces, ahora, bueno, yo les muestro este formatito que yo lo tengo así. Claro que en el emoji no viene así que con numeritos y todo.
Yo le agregué los numeritos, hermanito. Por eso les decía que, que el Amoshli, que este trabajo, lo pudiéramos hacer de esta manera. Chequen ustedes. Este es del rumbo de Tlahuizlampa, es el primer rumbo, el rumbo de la luz, Tlahuizlampa, ¿no? El lugar del amanecer, el poniente color amarillo, de Quetzalcóatl, ¿verdad? Representa donde se genera la claridad y luz y calor proveniente de Tonatiuh, activando la comprensión y todo eso, ¿no? Y vamos a buscar, dijimos, aquí es su numeral. ¿Cuál es su numeral? Es el número 7. Y su tonal es Itzcuintli. Este es el primer rumbo. Esto lo van a pegar como una tirita, ¿no? Como un pergamino pegadito, pegadito. Este inicia aquí. Y buscamos el número 7. Aquí encontramos Itzcuintli. No lo encontramos, ¿verdad? No lo encontramos. Sí, vamos con el siguiente. El rumbo de Mictlampa. El rumbo de la transmutación, el lugar de los ancestros, ¿verdad? Y tenemos el número 7. Aquí buscamos Xochitl, Malinali, no está Itzcuintli. Es el Mictlampa. Vamos con el de Cihuatlampa, rumbo de la energía femenina, su color rojo, por eso quisimos ponerle esta barrita de color rojo. Buscamos Zipactli, vamos a buscar el número 7. Bueno, aquí está el número 7, para no perdernos. No encontramos el número 7. Aquí, Huizlampa. ¿No? Huizlampa, que es el lugar de las espinas, lugar del rumbo sur, ¿verdad? Donde fluye el agua de Tlaloc, de Chalchihuitlicue y todo eso. Aquí sí encontramos a Itzcuintli, miren, aquí está. Entonces, la hermanita es del rumbo Huizlampa. Rumbo cósmico es Huizlampa. Del rumbo Huizlampa, entonces aquí vamos a encontrar que hay una energía en la parte de arriba. Veamos. Vamos a aumentarle el tamaño para poderle leer las energías en el que nace. Aquí está. Miren, hay un atado de carrizos. La hermanita, su tonal queda justamente en medio. Y aquí comprobamos si estamos bien en la trecena. ¿No? Permítanme quitarlo aquí. Miren, aquí está. Es de la trecena Secuespalin. Aquí está, miren, la trecena Secuespalin. Entonces estamos correctos con su trecena. Y su tonal aquí está es Chicome, Secuespalin, Omecoatl, Yei Miquistli, Nahui Mazatl, Macuili Tochli, Chicuaseatl, Chicome, Itzcuintli. Entonces, la hermanita, su energía está justamente en medio de estos 5 tonales, de estos 4 tonales. Entonces, quiere decir que ella puede empoderarse de trabajar en equipo. Ella, con la fuerza de voluntad que lo ata aquí esto, puede trabajar justamente con el conocimiento, con la direccionalidad de trabajar en equipo como el atadito de carricitos, y estos carricitos deben de florecer, ¿no? También tiene una pequeña antorcha, vemos aquí a Tecpat, ¿no? Como una flecha. Acuérdense que el Tecpat funciona como una lámpara, como algo que cortar, como algo con defenderse, ¿verdad? Tiene una flecha atravesado. Justamente dice, busca sus objetivos a través del conocimiento, a través de liderar, a través de construir comunidades de aprendizaje, de enseñanza, de empatía, de caminar juntos. Ahora, ahí aquí en la parte de abajo, si se dan cuenta, que decíamos que este es más de la noche, tiene un gran pali hermoso de color negro, la cual tiene ahí un arbolito del sustento, ¿verdad? Este es un arbolito del sustento, no tiene mazorquitas. ¿Por qué? Tiene apenas estas espiguitas que es del maíz. ¿Por qué? Porque justamente dice eso, para que tú puedas dar sustento,
tienes que florecer. La milpita primero florece, ¿no? Espiga. Y después ya empieza a dar su celotito. Entonces aquí es lo que nos dice, debes de florecer tu parte de tu Tezcatlipoca, de tu parte oscura, ¿no? ¿Haciendo qué? Haciendo conciencia del gran poder de tu espejo que tienes, que es la obsidiana, y teniendo un corazón, empoderándolo con un corazón y siendo esa medicina que entregamos. Además de que todo esto para que nazca esta creatividad, nazca esta conexión con tu parte interna, con tu parte onírica, que tú lo puedes trabajar en los sueños, tienes que hacer estas ceremonias. Estas ceremonias estarán empoderados por tu fuerza de voluntad, buscando la pureza de tu ser. Siempre es lo que se busca en la espiritualidad, la gran pureza que tenemos de nuestro ser. La parte negativa lo podemos encontrar muy fácil, pero la pureza de nuestro objetivo como seres humanos, hacia dónde queremos avanzar, pues nos invita a eso, a que podamos reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo estamos avanzando? Y dentro de esto tenemos otro atadito que está abajo aquí, que son otros ocotitos, y otra cuerdita, ¿no? Y una base de color rojo. Todo este trabajo nos habla de la fuerza de voluntad. El color rojo también nos habla de la intuición que debemos de desarrollar. Que al momento, antes de sentarnos nosotros mismos, debemos de trabajar para merecernos sentarnos en este equipalio oscuro, haciendo ceremonias, sirviendo como medicina, sirviendo como sustento, pero a la vez con mucha disciplina. Necesitamos mucha disciplina para poder lograr estas cualidades tan importantes de la energía que emana de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre estaremos vibrando en esta armonía, en esta cualidad, que posiblemente muchos de nosotros nos cueste, válgame la redundancia, mucho, hermanito, ¿sí? Nos cuesta demasiado. Pero para ello, no debemos de olvidar cuál es nuestra misión. Esto es parte de cómo encontrarle su rumbo de todo su tonal, desde su tlalpili hasta su novena. Todo esto le corresponde su rumbo cósmico. Además de que su tonal tiene un rumbo. Por ejemplo, el Ixcuintli es del rumbo de Mictlampa. Pero también este rumbo de Huitzlampa, Huitzli, espinas, el rumbo de las espinas. Algunos también le llaman como el rumbo de las estrellas, ¿no? El alcanzar las estrellas cuesta mucho. Las espinas representan la disciplina. ¿Tú quieres lograr algo? Pues te va a doler, te va a costar lágrimas, te va a costar dolor físico, emocional, intelectual, pero ¿estás empoderado? Claro. En el rumbo de Huizlampa, ¿quién está? Tlaloc, como fertilizador. Puedes pedirle fertilidad a Tlaloc. Chalchihuitlicue, como el agua de los ríos, de los mares, de los lagos, ¿verdad? Que nos ayuda a fluir, a ser transparentes, a ser honestos, a trabajar en armonía, ¿no? Y justo esto lo que podemos nosotros, que siempre les he comentado, es hacer las analogías. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo hacerlo. ¿Sí? Hermanitos, ahorita hicimos un tonal completo. No solamente abarcamos hasta tonal, sino que hasta Imantli, teóricamente, ya los ubicamos un poquito. Que sí, les estoy debiendo las energías, que es Xutecutli, pero escrito, ¿no? Déjeme, esta semana lo trabajo. Para la próxima clase, que sería el próximo domingo, vamos a hablar de las veintenas, ¿sí? De las 18 veintenas. ¿Cómo están en este engrane de las veintenas? Como poco a poquito van avanzando a través de la ciclicidad del ciclo agrícola, de las lluvias. Por eso
En las veintenas vamos a encontrar que Tlaloc está muchas veces como regente. Pues Tlaloc es lo principal, es la fertilidad del agua. Por eso es que creamos también la otra clase que es el de pedidores de la fertilidad, para poder entender este camino. Yo les decía, todos los cursos que yo dividí están todos juntos y caminan en este engrane. Sin ninguno de estos, no podremos nosotros avanzar y aprender y entender en toda esta magnitud del conocimiento de los abuelos, ¿no? Vamos a pedirle disculpas al hermanito Enrique. La fecha, pues ya no nos dio tiempo de poder hacer, pero ya tenemos la fecha para el ejercicio del día, el próximo domingo, ¿verdad? Para poder hacer este tonal. ¿Por qué no lo quiero hacer ahorita de manera? Ah, no, sí, es es Xochitl. Ajá, su trecena. ¿Sí o celo? No. No, yo prefiero hacerle despacio, vamos aprendiendo, vamos explicando y lo vamos enriqueciendo tal como merece respeto cada uno de los tonales que nosotros hagamos. Sí, hermanitos, entonces denos la oportunidad, hermanito Enrique, que dentro de maestro. podamos hacer el tonal que usted nos lo compartió y que también merece su tiempo debido y desarrollarlo. Y las clases así los vamos a ir desarrollando, hermanito. Teoría, práctica. Teoría, práctica. Allá ustedes también vayan practicando y si hay alguna duda, algo en que yo les pueda ayudar, pues me mandan un mensajito en privado o en el grupo, como ustedes lo decidan, y en el tiempecito que nos demos nuestra escapada de lo que estamos haciendo, les contestamos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, es lo que yo les quería compartir, hermanitos, el día de hoy. Pues que tengan un excelente domingo. Maestro, Y a disfrutar. Nos vemos hoy a las 7:30 de la noche. Sí, hermanito Pedro. maestro, le quiero decir algo. Quiero felicitarlo, maestro, porque usted es un gran campeón, porque el conocimiento que imparte es profundo y grandioso. Con el ejemplo del alacrán, es profundo, maestro. Se le agradece, se le quiere y se le amará por siempre, maestro, por sus grandes enseñanzas. Que Dios nos lo proteja. Cuídense todos, hermanos, y pidamos paz para el corazón del maestro, para que siempre tengamos un maestro como es, con paz, con conciencia. Hasta luego, maestro. Hasta luego, compañeros. Excelente domingo, hermanitos. La socamati, ten más